cumpliendo con un mandato republicano de rendición de cuentas. Es el tercero que hago dentro de mi gestión. El 20 de abril cumplo ya 3 años como fiscal general. Pero bueno, este año desde un mandato constitucional, porque ahora el artículo 90 de la Constitución reformada, en el inciso 24, establece que la legislatura en el mes de abril debe tomarnos nuestros informes de gestión a los órganos extrapoder. Así que, bueno, con ese marco constitucional estamos aquí. Tocó la Cámara de Senadores porque allí sí la ley establece que debemos dar los informes alternadamente. Y un poco lo que comentaba era que este informe tiene 254, 243 páginas. Siempre vamos creciendo y realmente hemos trabajado tanto en el 2025 en el MPA que hemos tenido que priorizar qué poner en el informe para no hacer algo muy extenso, y terminó siendo extenso. He elegido puntualmente algunos temas para poder exponer hoy, porque si no iba a ser una jornada muy larga y los legisladores, por supuesto, que tienen sus actividades y agendas del día. Pero bueno, por supuesto que comencé entendiendo que el contexto por el cual como comunidad estamos atravesando y como sociedad, de la violencia extrema, adolescente y juvenil, necesariamente comencé a hablar de esto que está ocurriendo, e incluso recordé, miren, el primer informe de gestión lo di en el 2024, en mayo, cuando habían ocurrido los homicidios de los 4 trabajadores en marzo del 2024, ¿recuerdan? Entre el 5 y el 9 de marzo. Entonces, aquel informe del 2024 comencé hablando de ese contexto dramático, y lamentablemente 2 años después, hoy nos toca también hablar de contextos dramáticos. ¿Cuál es su reflexión desde su lugar a propósito de todo esto que está sucediendo? Bueno, nosotros lo que entendemos, primero que trabajamos con una enorme responsabilidad el caso, pero que más allá de este caso, lo que puse en agenda y que todos tenemos en agenda, pero hoy en el informe, es, vuelvo a insistir, la violencia extrema adolescente, no solo en el caso que nos convoca del lunes 30, que desde hace 10 días que estamos consternados trabajando, sino también con el caso de Jeremías Monzón, con un montón de casos, con el caso de Delfina, también de San Cristóbal, que le han desfigurado la cara. Es decir, hay una situación de violencia, y un poco analizando hoy el por qué, porque para nosotros la investigación, con la colaboración de la Policía Federal experta en esto, también con la Procuración General de Nación, por supuesto con la Policía Local, con el Ministerio de Seguridad, ha sido importante, y es un caso que más allá de tecnicismos está dilucidado. Todos sabemos qué es lo que pasó, ¿sí? Las motivaciones, eso podemos verlo luego, pero tenemos que ver qué es lo subyacente a eso. Y todos, lo que yo decía, desde el rol que fuere, como padres, como madres, tíos, abuelos, nosotros los fiscales, todos los funcionarios del Estado, creo que a partir del lunes 30 de marzo tenemos que tener otra mirada, de ver qué es lo que está ocurriendo. A ver, no es casualidad que tantos países de Europa en este momento, empezando por Australia, que fueron los pioneros en esto, están directamente prohibiéndoles a los jóvenes menores de 16 años el acceso a las redes. O sea, acá estamos viendo si los chicos llevan o no a la escuela el teléfono. Y ahora, y realmente lo digo sinceramente, ahora entiendo por qué está pasando esto y no es una exageración. Porque hay un mundo real, por ahí podemos decir digital, pero es un mundo real, real y físico, como esta entrevista que está pasando. Para ¿Qué herramientas tiene el MPA justamente para obtener esos datos? Nosotros estamos trabajando, insisto, con la DUIA, se llama, que no conocíamos, y lo conocimos en razón de este caso, que es una dirección de expertos que conocen estas comunidades de jóvenes, que tampoco, a ver, hay nombres que yo les puedo decir que suenan rimbombantes, la True Crime Community. Estos son chicos que, claro, son jóvenes que manejan perfectamente el inglés. Entonces, ¿qué pasa? Se pueden relacionar a través de aplicaciones con jóvenes de todos lados del mundo. Pero eso nosotros lo hacemos con el WhatsApp, con Telegram. Ellos lo hacen con otras aplicaciones. Pero es eso, es una comunidad digital entre jóvenes donde encuentran dónde exteriorizar el odio. Estamos hablando de jóvenes que deberían estar rodeados de amorosidad, de empatía,
Y son lugares donde encuentran para exteriorizar. Deberían, Ya no, deberían en la nuestro sociedad país también te prohibirse odia. las redes sociales a partir de las Yo 16. eso, Ivana, realmente en estos 10 días lo estoy pensando seriamente, no es mi rol, pero sí lo acabo de exponer y por eso incluso di el detalle de muchos países que están en esto. Hay países donde ellos ya directamente están haciendo análisis de cuáles son las aplicaciones riesgosas, por supuesto TikTok, Instagram, Roblox y un montón de aplicaciones que el mundo al que yo pertenezco de adultos sinceramente tampoco conozco. ¿Qué sugiere usted ¿Necesitan una para tomar una medida sobre Bueno, esto? yo como fiscal general del MPA, por supuesto que no puedo trabajar en esto, pero sí lo pongo en la mesa para que los poderes del Estado, todos, legislatura, nacional, provincial, quienes fueren, se pongan o nos pongamos a analizar con algo global que está ocurriendo, que es justamente directamente la prohibición a los jóvenes, insisto, del acceso a las redes. Es mucho más que lo que nosotros debatimos, si el chico lleva o no el celular a la escuela o a partir de qué año le regalamos el celular. Estamos Sí, demasiado atrasados en las medidas. no lo sé, tal vez, a ver, creo que Latinoamérica, creo que todos estamos iguales, tal vez no sabíamos el por qué estos países estaban tomando estas decisiones. Y ahora sí nos estamos dando cuenta, o al menos el Ministerio Público de la Acusación, con un hecho horroroso, que es un homicidio doloso cometido por un joven que va a la escuela, nos ponemos a pensar y a repensar en qué medidas se pueden tomar. Nosotros investigamos, estas son medidas preventivas que otros actores del Estado deberían empezar a pensar. Yo no digo que haya que tomarlas, digo pongámoslo a discusión. De hecho, por ejemplo, Francia en este momento, o Francia ya lo tomó, pero ¿qué pasa? Los franceses les han dejado el acceso a los jóvenes a enciclopedias virtuales, al WhatsApp, o sea, cuando son informaciones o herramientas útiles. Australia, por ejemplo, le aplica a las empresas dueñas de todas estas aplicaciones casi 50 millones de dólares australianos de multas si no cumplen con esto. Otros países tienen algo intermedio donde dicen, bueno, ¿qué decían los padres? Pero digo, en este momento hay dos modelos grandes, un modelo absolutamente prohibicionista y otro modelo intermedio donde depende el límite en que se puede acceder. Doy esto como una pauta para poder pensar por qué ocurre esto, digamos, qué está pasando, cómo podemos prevenir, más allá, vuelvo a decir, de que son jóvenes adolescentes que están encontrando canales donde puedan volcar odio. Doctora, usted habla, doctora, Momento de la usted habla- investigación que se dieron cuenta que tenían que cambiar la perspectiva y empezar a mirar otras cosas. En el primer momento. Nosotros, algo que yo agradecí fue a la Procuración General, puntualmente al secretario institucional, a Juan Manuel Olima, porque ellos venían trabajando desde una secretaría de análisis que tienen estas formas, que la que ha tomado popularidad es el TCC, que antes les decía, pero hay un montón de otros canales donde ellos también se comunican, pero en los primeros momentos y desde esta generosidad, por eso yo digo siempre el trabajo colaborativo, interinstitucional que tiene que existir, no solo entre los distintos poderes del Estado, entre los ministerios públicos, Procuración, avisa y dice, ojo, que este caso puede tener que ver con esta metodología. Y rápidamente nosotros le pedimos formalmente a DUIA que nos asesore y que venga a trabajar con nosotros. Y vinieron, hicieron allanamientos, junto con PDI, digo, esto es un trabajo colaborativo. Doctora, ahora, esto llegó una vez que ya el hecho ocurrió. ¿Hay forma de adelantarse y anticiparse más allá de esta prohibición de las redes? ¿Qué herramientas de investigación hoy se tienen en Santa Bueno, Fe? nosotros la investigación uno la hace una vez acaecido el hecho. Entonces, no podemos prevenir. No hay forma de detectar alertas a Bueno, nivel sí, nacional. yo lo que te diría es alertas, bueno, a ver, alertas y la familia es la primera alerta, digo, ¿no? Porque hay ciertas conductas que también hay un patrón de conductas en los jóvenes. De hecho, en este informe que es de acceso público están claramente establecidas. Entonces, los primeros que tenemos que estar alertas somos los padres, Pero la doctora, familia. la familia en este caso también el tejido está desgarrado, digamos, como ha pasado ahí. Bueno. Por eso digo, primero la familia, las escuelas, los clubes, o sea, chicos, las redes de la comunidad.
vivimos en una sociedad, entonces en este caso yo recién en el recinto lo que dije es, esto nos interpela al mundo adulto, insisto, sea el lugar en el que estemos, como fiscal, como padre, como madre, como juez, como profesor del club. Teniendo en cuenta esta experiencia, ¿interpela a los fiscales quizás estar atentos a otras cosas? Bueno, por supuesto, nosotros recién lo dije, a partir del lunes 30 y a partir de todo lo que hemos aprendido en este momento, por supuesto que vamos a mirar incluso de otro modo la investigación de algunos hechos que hemos tenido, donde tal vez el hecho ya está, el autor identificado y el hecho está claro, pero a veces uno queda como que la motivación no la puede comprender. Y bueno, tal vez la motivación viene de estos circuitos de exteriorización de un odio contenido. O sea, uno de los casos a repensar, pregunto, doctora, ¿podría ser el de Jeremías Monzón? No quisiera hablar del caso puntual, pero bueno, cualquier caso de homicidio donde nosotros advertimos cuestiones extremas, sí, por supuesto, de hecho hemos tenido, y yo ya he hablado en esta semana con fiscales, hemos tomado casos puntuales muy violentos cometidos por jóvenes punibles y estamos viendo y reviendo las redes. Esto se está trabajando entonces, están de alguna manera tratando de prever o entender qué puede haber detrás de estos casos que tienen como protagonistas menores que incluso no pueden ser punibles. Sí, yo debo aclarar otra vez que nosotros, el MPA, investiga. ¿Sí? Entonces, investigamos y en este caso rápidamente pudimos encontrar la motivación o cómo venía, hicimos un segundo allanamiento en profundidad con esta mirada, se encontraron más cosas, pero a ver, el hecho, lamentablemente, uno trabaja para entender el porqué y a veces no hay un porqué. Doctora, le cambio de tema. Uno de los temas que también avanza y que son noticias siempre y que es un gran flagelo para la sociedad, el tema del microtráfico, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, nosotros reafirmamos la política de persecución penal de microtráfico que llevamos desde hace 2 años. Entendemos que es una de las causas, cuando hablamos de la baja de los índices de violencias en la provincia de estos últimos 2 años, entendemos que es una de las causas que abona la multicausalidad, obviamente en esta baja de los índices. Y bueno, nosotros el año pasado hemos creado especialmente una unidad fiscal especial. En el ámbito de la Fiscalía General, es la primera unidad fiscal que existe, con, por supuesto, participación y trabajo en toda la provincia. Sí quiero aclarar que seguimos trabajando en microtráfico, pero solamente enfocado a la relación con los mercados cerrados, atravesados por violencias altamente lesivas, o, por supuesto, un mercado abierto, ¿no? Una venta en una plaza con una escuela al lado, o sea... Eso es lo que priorizamos. Fiscal, un tema que en el informe caracterizan de gravedad institucional es el conflicto con el edificio de tribunales entre los ministerios públicos y la Corte Suprema. ¿En qué estado está el reclamo que ustedes han hecho? Bueno, nosotros lo que hemos hecho, en primer lugar, hicimos muchas cosas, hay muchos antecedentes, voy a decir lo que hicimos en último lugar porque de esto ya he hablado. El 1 de abril nosotros hemos presentado con la defensora provincial, con Estrella Moreno Robinson, una nueva nota a todos los ministros de la Corte solicitando una reunión para poder volver a sentarnos y dialogar, porque nunca se dialogó sobre este tema, se decidió unilateralmente y por supuesto que agradecí a la Cámara de Senadores el comunicado que han sacado donde claramente establecen que el destino de ese inmueble era un centro de justicia penal, es decir, tenemos que estar todos los actores del sistema penal en ese lugar. Así que nada, esperemos que esto llegue a buen puerto y que se haga una inauguración pacífica y todos contentos. ¿Hubo respuesta de la Corte a esa nota? Ninguna. Y no solo fue presentada al presidente de la Corte, se la presentamos a todos los ministros. ¿Y qué instancias hay después si la Corte no responde? Bueno, nosotros por supuesto que más allá de los canales de diálogo que seguimos esperando, nosotros estamos haciendo el caminito jurídico, nosotros primero presentamos una nota de disconformidad al punto de acuerdo en razón de la cláusula 16 de la Constitución, que es clarísima, donde ellos para afectar algo que estaba destinado al MPA necesitaban nuestra conformidad y no lo han hecho, así que
presentamos una nota de disconformidad, luego de ello presentamos un recurso de revocatoria, pero es muy difícil porque es la propia Corte la que tiene que resolverlo. Pero bueno, estamos haciendo el caminito y llegaremos, si es necesario, a la Corte de Nación y a donde tengamos que llegar. ¿Cómo está el camino de comunicación con la Corte? ¿En qué estado? Y bueno, estamos esperando que nos convoquen, o nosotros ya hemos convocado a una reunión para sentarnos todos a tomar un café y a charlar.